Los arcos, dice, se deben nombrar en sentido contrario a las manecillas del reloj, pues como puedes observar. Por ejemplo, acá tenemos arco AB, que es lo que está marcado con verde, y se lee antihorario, no es igual al arco BA, que es el que tenemos acá. Siempre los arcos tienen que leerlos antihorario. Eso no se les debe olvidar. Y el arco es, en el fondo, el contorno, ¿cierto?, de acá de la circunferencia. Sector circular. Un sector circular es una porción del círculo comprendida entre un arco y dos radios delimitadores. Tenemos acá un radio, el otro radio, ¿cierto? Que recuerden que los radios de una circunferencia siempre van a medir todos lo mismo. Y nuestro sector circular sería toda esta porción que está sombreada con color celeste. Y para esto siempre tenemos un ángulo que va a depender de la abertura de los radios, que es el ángulo alfa. Recordando la clase pasada, tenemos una actividad. Dice, observa la siguiente figura y responde las siguientes afirmaciones con una B, si es verdadero, y con una F, si es falso. El diámetro de la circunferencia mide 2 centímetros, dice. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Recuerdan lo que era el diámetro? Falso, creo que falso. Falso, ¿por qué falso? Verdadero. Porque el perímetro mide 2 centímetros. No. Es falso, pero el argumento por qué es falso está erróneo. ¿Qué era el diámetro? Porque esa línea no es el diámetro. ¿Cuál Esa es el línea no diámetro define aquí en el la diámetro. circunferencia? El diámetro creo que es la línea que cruza de lado a lado en el círculo, si no me equivoco. De lado a lado, y tiene que cumplir ¿con qué otro requisito? Aparte de que cruce de lado a lado. ¿Por dónde tiene que pasar? ¿Por el medio? Por el centro. Tiene que, cierto, tal como decía el compañero, cruzar de lado a lado, en este caso BA, y tiene que pasar por el centro. Porque si no pasa por el centro y, por ejemplo, pasa por acá, no sería la cuerda más grande que tendría la circunferencia. Entonces, el diámetro pasa por aquí, por el centro, y recuerden que el diámetro era igual a 2 radios. Por lo tanto, si el radio, porque este es un radio el que va aquí, del centro hasta un punto de la circunferencia, si el radio vale 2, ¿cuánto tendría que valer el diámetro? 4. 4. Entonces, es falso. ¿Por qué? Porque el diámetro vale 4 centímetros. Luego dice, ¿se puede determinar la medida del segmento DC? Este es DC. ¿Se puede determinar la medida de ese segmento? ¿Qué creen ustedes? Yo creo Verdadero. que sí. No. ¿Sí? Ya la persona que dice sí, ¿por qué? ¿Y qué elemento es? Porque sería lo mismo que la otra que mide 2, porque está cruzando la misma cantidad. Sería lo mismo que este que vale 2, ¿cierto? Porque independiente de que se ve que se trazó hacia arriba, cumple con la misma característica que este que tenemos acá. Es un segmento que cruza desde el centro hasta un punto de la circunferencia. Por lo tanto, también podemos decir que este es un radio. Y como es un radio, también vale 2 centímetros. Entonces, ¿se puede determinar la medida del segmento de C? Sí, y vale 2 centímetros. El 3, la medida del segmento BC es igual a la medida del segmento BD. S. No, ¿Es No. igual a S? no, ¿Por qué no? porque creo que BD es una cuerda, no creo que no. Sí, es una cuerda. Y bueno, por lo que se aprecia a simple vista se ve más chico, por eso. Claro, porque a ver,
Y además, independiente de lo que se aprecie, porque en geometría ustedes siempre tienen que guiarse por los datos que ustedes le dan. Yo podría asegurar que BC es igual a DC, por ejemplo. ¿Podríamos asegurar eso, no? Sí. Podríamos asegurarlo, ¿cierto? Porque este es un radio y este también es un radio. Y si bien BD es una cuerda, al igual que este radio que tenemos acá, que también viene a ser una cuerda, ¿es una cuerda el radio? No, ¿Por qué no es una cuerda? o sea, sí. ¿Sí o no? ¿Qué dicen los Sí, demás profe, es compañeros? una cuerda, es una cuerda. O sea, yo podría decir que BC es una cuerda. Profe, si no me acuerdo mal, creo que las cuerdas sí o sí tocaban 2 puntos del círculo, ¿o no? Muy bien. No es una cuerda BC, porque para que sea una cuerda, sí o sí tiene que tocar 2 puntos de la circunferencia. Por lo tanto, esta es falsa, ¿cierto? Porque como decía el compañero, el primer compañero, aparentemente no se ve bien, no se ve que sean igual, pero siempre nos tenemos que guiar por los datos que tenemos. Sabemos que este es un radio y este también, pero como el otro no tenemos la certeza, ¿cierto? Y además no es un radio, no podemos asegurar de que este tenga la misma medida que el de acá. Y recuerden que las cuerdas siempre tocan 2 puntos de la circunferencia, por lo tanto un radio nunca va a ser una cuerda. Un diámetro sí, porque el diámetro toca 2 puntos de la circunferencia, pero un radio no. Ya, DA, ¿es un sector circular? Chiquillos, DA, lo que tenemos aquí, Sí, profe. acá. DA. Dice, ¿es un sector circular? ¿Es un sector o no? ¿Qué dicen los demás compañeros? Según yo es verdadera, ¿Por qué? porque está comprendida por dos radios que serían DC y CA, y además también tiene un arco que sería DA. Exacto. Pero acá esto DA es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Eso que tenemos acá. ¿Eso tiene 2 radios? ¿O no? ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Qué decía la definición de sector circular? ¿Por qué tenía que estar delimitado? Por un arco y dos radios. Por un arco y 2 radios. Y en este caso, DA, ¿cumple con la condición que sea igual a 2 radios? No, profe. No. Ah, no, yo me confundí. Entonces no sería un sector circular, porque esta es una cuerda. ¿Ya? Entonces esta sería falsa. Y si preguntan el argumento por qué, porque no está delimitada por 2 radios, sino que está delimitada por una cuerda. La 5, la recta L1. Esta es nuestra recta L1. ¿Es una recta tangente a la circunferencia? La recta L1. ¿Es una recta tangente a la circunferencia? ¿Recuerdan cuando una recta se decía que era tangente? Sí, profe, porque solo toca un punto de la circunferencia, creo que era. Toca un punto de la circunferencia y además se tenía que cumplir que al interceptarse con el radio se formaba un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, esta es verdadera. ¿Y la recta L2 es una recta secante a la circunferencia? Esta. ¿Es una recta secante? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Recuerdo. Sí, Dígame. ¿Por qué sí? porque toca 2 puntos de la circunferencia. Y como es una recta, tiene las flechitas acá que indican que se puede alargar indefinidamente hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo tanto, sería verdadero.
¿Hay alguna duda acá? Yo, profe, Dígame. creo que es una pregunta media tonta, pero todo, por ejemplo, el diámetro, ¿todos los diámetros tienen las mismas medidas o van cambiando dependiendo del círculo? Van cambiando dependiendo del círculo. Lo claro que tú tienes que tener es que siempre un diámetro es el doble de un radio, pero estos radios siempre van a ir cambiando. Este radio puede valer 4, puede valer 5, 10, la medida que tú quieras. Y tienes que tener claro que el diámetro siempre va a valer el doble de lo que valga el radio. Pero no todas siempre van a tener la misma medida. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, continuamos. Para dividir un círculo en sectores circulares, se debe encontrar el ángulo correspondiente a cada sector circular. Para esto se divide en 360 grados, un ángulo completo, en el número de sectores circulares. Este es en el caso de que le den un sector circular y le pidan el ángulo, y el ángulo no lo tenga. Si, por ejemplo, una circunferencia se divide en 6 partes iguales, ustedes dividen por 6 y van a encontrar el ángulo porque todos van a tener que tener el mismo valor. ¿Ya? Eso es en el caso que falte el ángulo. Tenemos el perímetro y el área de un sector circular. El perímetro de un sector circular es igual a la suma de los dos radios y la longitud del arco L. A ver. Vamos a suponer que ese es un sector circular. Ustedes en el sector circular siempre van a tener un ángulo, van a tener un radio, otro radio, y la longitud del arco es este. Este es donde le piden el L. Esta es la longitud. ¿Ya? Ahora, para calcular el perímetro dice 2 por R. Claro, porque tenemos que sumar un radio más otro radio, va a ser 2 por R. Más L. Y para la L, para calcular la longitud del arco, ustedes van a tener que aplicar esta fórmula. ¿Ya? Que dice 2pi por el radio por el ángulo dividido por 360 grados. Esto ustedes lo tienen que tener bien clarito. Y se lo van a tener que aprender para poder calcular. Y luego tenemos el área de un sector circular, que para el área multiplicamos pi por radio al cuadrado por el ángulo dividido por 360. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos aquí el primero. Para el primero, vamos a calcular primero el perímetro. El perímetro me dice que es 2 por R, 2 por el radio. O sea, sería 2 por 2, que es lo que dice aquí que vale la primera, más la longitud. Y la longitud la vamos a tener que calcular aparte, que sería 2 por pi por el radio, que vale 2, por el ángulo. ¿Cuánto vale ese cuadradito ahí, el ángulo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto me 90. indica ese 90. cuadrado? 90. Y eso dividido por 360 grados. Entonces, resolvemos acá. 2 por 2 sería 4. Y 4 por 90. ¿Cuánto es 4 por 90? 360. 360. Por lo tanto, aquí puedo simplificar algo. ¿Podemos simplificar o no? Sí, Oh, sí, sí, sí. ¿Qué podemos simplificar? Los dos 360. Los dos 360 y me quedaría pi. Entonces, el perímetro es igual a 2 por 2, 4, más L, que vale pi. ¿Y cuánto vale pi? 3,14. 3,14.
Por lo tanto, ¿cuánto sería mi perímetro? 4 más 3,14, ¿cuánto es? 3,18. No, ¿cuánto es? Ah, o sea, no, 7,14. 7,14. Tienen que recordar que siempre que suman un número entero y decimal, 4, que es unidad, y el 3 va bajo la unidad. Y ahí suman. 7,14. 7,14 centímetros entonces lo que vale el perímetro. ¿Dudas en el Profe, perímetro? ¿podría ser otro ejemplo de eso, por favor? Sí. Si más abajo tenemos otros ejemplos. Pero para el perímetro, ¿hay algo que no le haya quedado claro? ¿Algo que reemplacé que no saben de dónde salió? ¿O está todo claro? Ya, para el área. Para el área, lo voy a hacer acá, dice que es pi por el radio al cuadrado, por 2 al cuadrado, por el ángulo, que vale 90, dividido 360. El área sería pi por 2 al cuadrado, que sería 4, por 90, dividido 360. Antes de multiplicar, ¿puedo simplificar algo? ¿Puedo Yo simplificar creo que algo? no, profe. ¿No? El 90 con el 90 y 360. 360. ¿Por cuánto se puede aquí? Aquí yo puedo simplificar los Por ceros. 90. ¿Y el 9 en el 36 cuántas veces? 4. 4. 4. Entonces te quedaría en 1 y este quedaría en 4. ¿Y después puedo simplificar estos 4? Sí, también. Se puede también. Por lo tanto, el área sería pi. ¿Y cuánto es pi? 3,14. 3,14. 3,14 centímetros al cuadrado. Ya, alguien me estaba preguntando acá, ¿cómo lo había hecho con el pi? Parece que me estaba preguntando, ¿no? Acá, ¿por qué quedó pi? Porque acá teníamos 2pi por 2 por 90 por 300 dividido 360. Lo que hicimos acá fue multiplicar 2 por 2, 4, y 4 por 90 dio 360, dividido 360, y acá como esto está multiplicando y dividiendo a la vez, lo que hicimos fue simplificar, y como se simplificó, esto quedó en un entero. Y 1 por pi me da pi, y pi es lo que vale 3,14. Por eso es lo que se fue y se reemplazó aquí, que es lo que valía L. ¿Ya? Para la compañera que no le había quedado claro. El área, ¿está claro? ¿Hay alguien que tiene alguna duda? ¿Dudas? ¿O está todo claro? Profe, Dígame. todos los sectores, por ejemplo, el área, la longitud y el perímetro, todos tienen sus distintas fórmulas, ¿cierto? Sí, todos tienen distintas fórmulas. Lo bueno es que para el área es más corto, para el perímetro es donde tienen que hacerlo más largo porque tienen que sacar el valor de cuánto mide el arco. Veamos un segundo ejemplo. Acá tenemos la segunda, para calcular el perímetro. El perímetro decía que era 2 por el radio más la longitud. Ya, el perímetro acá sería 2 por R, que R, ¿cuánto vale acá? ¿Cuánto vale el radio en esta? 5, por lo tanto sería 2 por 5, más la longitud. Y la longitud es la que tenemos que calcular aparte. ¿Cuál era la fórmula de la longitud? ¿La anotaron? 2 por pi por r por el ángulo dividido en 360. Ya, para la longitud entonces sería 2pi por el radio, que es 5, por el ángulo, que vale 60, dividido 360.
¿Qué podemos simplificar acá? El 60 con el 360. Ya podemos simplificar, ¿cierto? Los ceros, y podemos simplificar el 6 con el 36. ¿Por cuánto simplificamos el 6 con el 36? Por 7, Por creo. 6. 7. Por 6. Entonces este quedaría en 1 y este quedaría en 6. De lo que me está quedando, ¿puedo simplificar algo? Me queda 2pi por 5 por 1 dividido en 6. ¿Podemos simplificar algo ahí? El 2 con el 6 El 2 con el 6, ¿por cuánto simplificamos? por 2. Por 2, entonces este quedaría en 1 y este quedaría en 3. 3. Tendríamos 1 por 5, 5, y por 1, 5, pi tercios. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora para que me quede un valor? Podríamos transformar esa fracción a decimal. En decimal, pero para eso primero podemos multiplicar, ¿cierto? El 5 por el 3,14. ¿Cuánto me va a dar 5,3,14? 15,7. 15,7. Ya, 15,7. Y 15,7 dividido 3. ¿Cómo dividimos aquí? ¿Cómo se divide un decimal por un número entero? Se divide Hay que quitar normal, la simplemente después se le agrega la coma. Cuando llegamos a la coma, ¿cierto? Le agregamos. Entonces, el 3 en el 15, ¿cuántas veces? 5. 5. Sobraría 0. Como llegamos a la coma, agregamos la coma acá y bajamos el 7. El 3 en el 7, ¿cuántas veces? 2. 2, y me sobra 1. Agregamos un 0. El 7 en el 10, ¿cuántas veces? 3. 3. 3 veces. Y me Creo que es seguiría periódico. sobrando 1, así que sería semiperiódico. Esa sería la longitud. Entonces, el perímetro sería 2 por 5, 10, más la longitud, que sería 5,23. Lo vamos a dejar en 23 nomás, para poder sumar. 10 más 5,23. ¿Cuánto me va a dar? 15,23. 15,23, muy bien. 15,23. Perímetro. Ahora tenemos que sacar el área. Para el área, la fórmula, ¿quién la anotó? ¿Cuál era la fórmula? Era pi por ¿Ya? 2 al cuadrado por 90 dividido en 360. Por el ángulo dividido en 360. Área entonces, pi. Por el radio al cuadrado, el radio vale 5. 5 al cuadrado por el ángulo, que vale 60, dividido por 360. Área entonces, pi por 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. 25. Y aquí podríamos al tiro simplificar. El 60 con el 360. ¿En cuánto quedaría al simplificar? El 6 con el 36. 6. Este quedaría en 1 y este en 6. Por lo tanto, si continuamos acá, me queda por 25 por 1 dividido en 6. ¿Se puede simplificar algo más? ¿Se puede o no? No, profe. Entonces, nos quedaría 3,14 por 25. Por 1 no lo vamos a anotar porque nos va a quedar igual, dividido 6. ¿Cuánto sería 3,14 por 25? 78,5.
78,5. Y 78,5 dividido 6, ¿cuánto es? ¿Cuánto da? 13,083333. 13,08. Semiperiódico. Semiperiódico, pero siempre vamos a trabajar solo con dos decimales. Entonces sería 13,08 centímetros al cuadrado. Y ahí quedaría el área. ¿Alguna duda? ¿Dudas, Es un chiquillos? poco confuso y complicado. Es confuso, yo creo, el tema, sobre todo aquí de la L, de la longitud del arco. Este es como lo más largo. Pero no deben olvidar que siempre tienen que calcularlo para poder reemplazar aquí la L en la parte del perímetro. ¿Ya? Pero a medida que vayan haciendo más ejercicios se van a acostumbrar. Vamos con la tercera. Profe, el Mati Hernández le habló. Dígame. Yo tenía una duda con el área, no entendí cómo sacar el área. Ya, dígame. ¿Cuál era su duda? No, es que no entendí cómo sacar el área, no. Todo. Para el área, siempre tienes que usar la misma fórmula que tenemos acá. Pi por radio al cuadrado por el ángulo, que es el ángulo que te dan acá del sector circular, dividido por 360 grados. ¿Ya? Luego, tú vas reemplazando pi por el radio vale 5, entonces colocamos 5 al cuadrado por el ángulo, que vale 60 grados, dividido por 360. Y ahora tú empiezas a resolver. Pi por 5 al cuadrado te da 25, y lo que hicimos acá fue simplificar de inmediato, que simplificamos el 60 con el 360. Por eso esto se convirtió en un secto. Y luego vas multiplicando y divides, ¿ya? De todas maneras, vamos a verlo acá en el tercer ejercicio ahora. Ya, el tercero. Tenemos el perímetro, que el perímetro era 2 por el radio más la longitud. Y recuerden que la fórmula de la longitud, ¿cuál era? ¿Cuál era la fórmula de la longitud para los que la anotaron? 2pi. ¿Ya? Por el Era radio. 2pi por el radio más por el ángulo. Por el ángulo dividido 360 grados. Ya, calculen el perímetro. Calculen esto ustedes. Ya, la longitud la calcularon. Yo estoy en eso, profe. Es que es Ya, largo el proceso. Voy a esperar entonces.
terminé, profe. La longitud, ¿cuánto les dio? 5,23. 5,23 tiene que dar la longitud. Y al sumar todo, ¿cuánto daría el perímetro? 25,23. 25,23. ¿Necesitan que lo desarrollemos en la pizarra? ¿Hay alguien que no lo haya podido hacer? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Vamos a ver la longitud. Para la longitud dice 2pi, 2 por pi, por r, que es el radio, que sería 10. Por el ángulo, que vale 30, dividido 360. ¿Ya? Entonces, simplificamos el 0 y el 0, y el 3 con el 36 lo simplificamos por 3. Este queda en 1 y este queda en 12. Ahora, me va a quedar 2pi por 10 dividido 12. ¿Qué puedo simplificar yo acá de lo que me está quedando? ¿Qué podemos simplificar? Chiquillos, El El 10. 2. el 2 y 2 el con el 12, 12. o el 10 y el 12, cualquiera de los dos se pueden simplificar. Este me quedaría en 5, este me quedaría en 6. Puedo simplificar el 2 con el 6, y este me queda en 1, y este en 3. Entonces me queda 5pi tercios. ¿Ya? Y ahora lo que se hace es que el pi lo tienen que reemplazar por 3,14. Entonces queda 5 por 3,14 dividido en 3. Al multiplicar 5 por 3,14 debería darles 15,7. Y si eso lo dividimos en 3, la longitud les daba 5,23. Y eso es lo que ustedes van a sumar acá al perímetro. 2 por el radio, que sería 2 por 10, más la longitud, que es 5,23. Entonces el perímetro sería 2 por 10, 20, más 5,23. El perímetro nos daría 25,23 centímetros. Y el siguiente, para el área. La fórmula del área era pi por el radio al cuadrado por el ángulo dividido 360. Calculen el área ahora. Con el mismo ejercicio. Profe, yo tengo Dígame. una duda. Dígame. ¿No es cierto que daba 30? Arriba a la derecha daba 30. Y lo simplificó, daba 36. ¿Y por qué lo simplificó por 12? No, no simplifiqué por 12 acá. Acá, el 30 y el 360, lo que hice fue que simplifiqué los ceros primeros. Y el 3 y el 36 lo simplifiqué por 3. Y al simplificarlo por 3, 3 dividido 3 me da 1, que es lo que aparece ahí. Y 36 dividido 3 quedan 12. Al simplificarlo quedó en 12, pero no es que lo dividí por 12. Ah, ya, gracias, profe. ¿Ya? Sí. Ya, calculen el área. ¿Ya lo pudieron calcular?
¿Cuánto daría? ¿O le falta tiempo? Me dio 26,16 semiperiódicos. 26,16. Ese es el resultado que tiene que darles. ¿Lo revisamos en la pizarra o pasamos al siguiente ejercicio? Revisarlo yo creo, profe. Revísalo, profe. Lo revisamos. El área sería pi por el radio, que es 10. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100. 100. Por el ángulo, que vale 30, dividido 360. El área entonces sería, simplificamos acá, nos queda 1, y nos queda 3 por 12, 36. Tendríamos pi por 100 dividido 12. ¿Podemos simplificar algo más? No. ¿El 100 con el 12 no se pueden simplificar? ¿Por 2 se puede? Sí, profe, por No favor. se puede, profe. Por 2 se puede, entonces este quedaría en 50 y este quedaría en 6. ¿El 50 y el 6 se pueden volver a simplificar? Por 2. Por 2 quedarían 25 y este quedaría en 3. Por lo tanto me quedaría 25 pi partido por 3. Ahora, si resolvemos acá, tenemos 25 por 3,14 dividido 3. ¿Cuánto sería 25 por 3,14? ¿Cuánto daría al multiplicar? 28,14. 25 por 3,14. 78,5. 78,5. Una consulta, porque yo sé que algunos están con calculadora, pero una pregunta, ¿saben todos multiplicar un número entero por un número decimal? Sí, profesora. ¿Sí? O sea, por lo Sí menos sé. No hay ninguno que Profe, lo yo me sepa. equivoqué porque sumé, no multipliqué. Ah, ya, Renato. Yo igual, Pero profe. ¿hay algún compañero que no sepa que necesita que le explique la multiplicación de un número entero con un número decimal? ¿O todos saben? Profe, yo creo que igual debería explicarlo por si acaso. Ya, a ver. Para multiplicar un decimal por un entero, nosotros multiplicamos normal. Siempre se multiplica de manera normal. Y al final, en el resultado, contamos los números que están después de la coma. Por ejemplo, acá, multiplico desde la derecha a la izquierda, sería 5 por 4, 20. 5 por 1, 5, más 2 serían 7. Y 5 por 3, 15. Luego con el siguiente, 2 por 4, 8. Recuerden que tienen que dejar un espacio. 2 por 1, 2. Y 2 por 3, 6. Nos quedaría 0. Tenemos aquí 15. Reservamos 1. 7 más 1 serían 8. Y tendríamos 78. Y ahora contamos, después de la coma aquí hay dos números, entonces de derecha a izquierda, 1, 2 y la coma ahí. Siempre se resuelven así las multiplicaciones, ya sea de un número entero por un decimal o de dos decimales. En el caso de multiplicar dos decimales, una vez que ustedes multiplican normal, sin las comas, tienen que contar los números. A ver, voy a suponer 2,14 por 5,41. ¿Ya? Voy a inventar que nos dieron estas cantidades. Estoy inventando por si acaso. Este no es el resultado de esa multiplicación. Ahora, una vez que ustedes resuelven esa multiplicación, lo que tienen que hacer es contar todos los números que están después de la coma. Cuentan 1, 2, 3, 4, de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4 y colocan la coma.
Eso tienen que hacer cuando tienen 2 decimales o cuando tienen un número entero y un decimal. ¿Por qué se los explico? Porque a pesar de que yo sé que cuando estamos en clases online hay muchos que van a estar con calculadora o a veces para resolver sus guías también pueden usarla, pero deben usarlas para comprobar, porque cuando ustedes me envían sus trabajos y si es necesario multiplicar, como en el caso de esto, y si yo estoy pidiendo una guía evaluada, yo quiero ver la multiplicación en la hoja, ¿ya? Si alguien me coloca, por ejemplo, este número directo aquí, 78,5, y en el desarrollo yo no veo ninguna parte de la multiplicación, se le descuenta porque no estaría todo el desarrollo. ¿Ya? Bien, esto lo vamos a dividir por 3. Recuerden que para dividir, lo que tenemos que hacer, como tenemos un número entero y un número decimal, dividimos hasta llegar a la coma y luego le agregamos acá en el resultado. El 3 en el 7 alcanza 2 veces y me sobra 1. Luego bajamos el 8, el 3 en el 18 sería 3 por 6, 18 y me sobra 0. Como ya llegué al lugar de la coma, agrego la coma al resultado y bajamos el 5. El 3 en el 5, ¿cuántas veces alcanza? Una. Una vez y me sobra 2. Agrego un 0 y el 3 en el 20, ¿cuántas veces? 6. 3 por 6, 18, ¿cierto? Y esto me daría 2 más, por lo tanto este sería semiperiódico.